Dios te bendiga ricamente, que la bendición de ese Padre que nos ama, esté en tu vida en este momento. Hoy, como de costumbre ya, siempre tratando de dar lo mejor, de dar la palabra de Dios, conforme a lo que dice la Santa Escritura de nuestro Dios. Yo soy de lo que digo y de lo que creo 100% que nosotros debemos de enseñar basado a lo que dice la Biblia, no a nuestro propio pensamiento, aunque hay cosas a veces que Dios le revela al hombre, tal vez algunas iluminaciones, diría yo, de algunos textos que están en la palabra de Dios, pero ya todo está dicho aquí en la palabra, lo que Dios quiere de ti, lo que Dios quiere de mí. Entonces, hoy quiero hablarte de dos vidas diferentes, dos tipos de personas o dos tipos de personas que viven vida diferente. Hoy yo te quiero hablar lo que es el hombre que vive de acuerdo a Dios o qué pide Dios, cuál es el modelo de Dios para nosotros caminar en esta tierra. Y también te quiero hablar del hombre que no camina de acuerdo al modelo de Dios y de las obras que hace que a Dios no le agradan. Mira, sabes que hay obras que al Dios del cielo, al Dios creador, no le agradan para nada. Por eso Él nos dejó la palabra para enseñarnos qué le agrada a Él y qué no le agrada. Por eso te invito a que escudriñe, a que lea la Biblia, para que aprenda de Dios, para que aprenda a conducirte en esta tierra y a caminar de acuerdo a sus principios que son beneficiarios para nosotros. O sea que los principios de Dios, cuando lo ponemos en práctica, lo que Él nos enseña es beneficio para nuestra vida y aún para la gente que te rodea. Cuando tú eres un hombre que camina conforme a la palabra de Dios, aún las personas que te rodean pueden también recibir de esa bendición de Dios. Entonces, vamos a hablar rápidamente. Mira, aquí el apóstol Pablo le está hablando a los Gálatas. O sea, Pablo le está diciendo o nos está diciendo a nosotros de las obras que a Dios no le agrada, que tenemos que erradicarla de nuestra vida inmediatamente. O sea, para caminar de acuerdo a Dios hay obras que nosotros tenemos que erradicar de nuestra vida. Con la ayuda del Espíritu Santo se puede. Entonces, mira cuáles son las obras de la carne, como dice el apóstol Pablo. A veces yo he escuchado muchas personas hablando de las obras de la carne, pero en verdad no dan el significado correcto de acuerdo a lo que dice la Biblia, sino que ellos se basan en lo que ellos piensan o su conocimiento, o ellos ponen o dicen lo que ellos quieren decir. Pero mira lo que dice Pablo aquí en Gálatas capítulo 5, el verso del 19 al 20. Voy a citar a Gálatas para que entiendas. Solamente voy a citar dos capítulos de Gálatas. Bueno, estaremos en el capítulo 5, pero te voy a citar unos cuantos versos de ese capítulo. Entonces dice así, el 5 del 19 al 20 dice: y manifiestas son las obras de la carne. O sea que las obras de la carne se pueden manifestar, se manifiestan. Cuando una persona está obrando en la carne, esas obras se pueden ver, son visibles. Hay personas que no pueden ver las obras de la carne porque ellos están cautivos, están viviendo bajo el cautiverio del enemigo, el cual Jesús vino a libertar al hombre. Pero entonces, esas personas que viven así, ellos no se dan cuenta que están viviendo una vida cautiva por el enemigo. Entonces dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, aquí Pablo enumera cuáles son las obras de la carne, las cuales tú tienes que escapar de ella y yo también. Con la ayuda de Dios podemos escapar. Entonces dice que son adulterio. A muchas personas sabemos lo que es el adulterio. Casi todo el mundo sabe cuando tiene un conocimiento de lo que es adulterio. El adulterio es cuando tú eres un hombre o una mujer casada y tienes relaciones con otra persona. Eso es adulterio. Entonces algo que Dios lo condena. El apóstol Pablo aquí dice que esas son las obras de la carne a las cuales tenemos que erradicar de nuestra vida. Con la ayuda de Dios todo es posible. Dice adulterio, fornicación. O sea, yo voy a relatar lo que dice Pablo aquí
y voy a ir explicando a despacio uno de los cuantos puntos que Pablo dice de las obras de la carne. No tengo que mencionar otras cosas si no están aquí en la palabra. Yo te voy a mencionar lo que dice la Biblia. Entonces dice fornicación, dice inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías. Esa es una lista que Pablo nos da a nosotros para que podamos entender cuáles son las obras de la carne. Aunque no está todo escrito aquí en este pasaje, porque hay otras cosas que a Dios no le agrada, que también son obras de la carne. Pero dice inmundicia, lascivia, idolatría. Por ejemplo, si vemos aquí claro, la palabra inmundicia, significa, oye lo que significa inmundicia, es suciedad, porquería o basura. Así hay personas que están atados a la inmundicia, o sea que están atados a vivir en suciedad, a porquería o basura. Eso es lo que significa la palabra inmundicia. Entonces la otra es lascivia. La lascivia es el deseo sexual o la lujuria sin control. O sea que la lascivia es un deseo sexual el cual el hombre tiene sin control, o la mujer también, porque hay mujeres que también pueden vivir en esos deseos de la carne. Dice el deseo sexual o la lujuria sin control. Eso es lascivia. Entonces, esas son obras de la carne que nosotros tenemos que erradicar. Tenemos que trabajar fuertemente para sacar eso de nuestra vida. Con la ayuda de Dios, siempre digo que todo es posible, pero no todo podemos dejárselo a Dios. Hay una parte, hay un punto o hay algo en nuestra vida que nos pertenece a nosotros, que tenemos que trabajar para esas cosas, para poder lograr lo que Dios quiere que logremos. Aunque reconociendo que sin Dios nada podemos hacer. Por eso es importante de que tú le entregues la vida a Jesús, que te llene del Espíritu Santo, para que tú puedas lograr desechar esas obras las cuales a Dios no le agradan. Dice también idolatría. O sea que la idolatría es una obra de la carne. La idolatría el tema de la idolatría es bien amplio. O sea que nada más no es adorar una estatua, adorar un ídolo de eso que hacen los hombres, los cuales Dios condena totalmente. ¿Sabe por qué? Porque toda la gloria es de Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel que no haga imagen de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, y que no te postre para adorarla. ¿Sabe por qué? Porque Dios es celoso con su gloria. Toda la gloria, toda la honra, todo le pertenece a nuestro Dios creador del universo, de lo que existe, de lo que tú ves, de lo que tú no ves. Hay un creador, el cual es celoso y no comparte su gloria con nadie. Por eso mira dónde está la categoría, o diría yo, en las obras de la carne está la idolatría. Algo que tal vez muchas personas dirán, no, eso no es obra de la carne, pero el apóstol Pablo lo declara aquí en Gálatas capítulo 5, que eso es una obra de la carne. O sea, la idolatría. También habla de las hechicerías. Las hechicerías es algo también que es obra de la carne, la cual nosotros tenemos que alejarnos de ella. También dice enemistades. O sea que cuando tú eres enemigo de alguien, cuando tú traes contienda, enemistades, también es una obra de la carne. Por eso Dios nos manda a nosotros amarnos unos a los otros y no vivir en pleito y en enemistades. ¿Por qué? Porque eso es una obra de la carne. Hay cristianos que tal vez piensan que eso no es una obra de la carne, pero aquí lo dice Pablo, que es obrar en la carne cuando tú vives en pleito con los demás, con tus hermanos, con aquellos que tú te congregas. Cuando tú vives en pleito con aquellas personas que también adoran a ese Dios creador, a esa persona que también ha nacido de nuevo igual que tú. Cuando tú vives en pleito con ellos, también eso es una obra de la carne. Tenemos que desecharla. Entonces dice pleitos. Los pleitos, otra obra de la carne. Celos, los celos, otra obra de la carne, la cual
también tenemos que desechar. Y es algo, los celos es algo que abunda en todo el sentido de la palabra. Aún dentro del pueblo de Dios habitan los celos. Entonces, cuando una persona es celosa, está obrando en la carne. Eso dice el apóstol Pablo. Por eso es que nosotros, cuando vemos a alguien que tal vez se levanta, pasa muchas veces que cuando se levanta alguien que Dios lo está usando, hay personas que se llenan de celo. Entonces están obrando en la misma carne, dice el apóstol Pablo. Entonces vamos a desechar esos celos que a Dios no le agradan para nada. La ira también es una obra de la carne. Dice contienda, dissensiones y herejías. Todas esas cosas son obras de la carne. Entonces, mira, el verso 21 dice, del capítulo 5, dice también la envidia es una obra de la carne. Aquí estamos hablando de una persona que no ha conocido a Dios, o que tal vez ha conocido a Dios, pero no ha muerto, o no ha permitido que Dios quite esas cosas de su vida. Entonces dice envidia. Oh, cuánto envidioso hay cuando Dios, en cualquier sentido de la palabra, mira, amigo, amiga, hermano, hermanas, si tú ves que a alguien Dios lo está usando, ora por esa persona. No tenga envidia, porque eso es una obra de la carne. Así dice Dios: envidia, homicidio, dice borracheras. También la borrachera es una obra de la carne. Orgías. La orgía es algo bien terrible. Mira lo que significa la palabra orgía aquí, que lo tengo aquí. Lo tengo aquí escrito. Mira, oye lo que significa la palabra orgía. Significa fiesta desenfrenada, donde se come, bebe y mantienen relaciones sexuales inmoderadamente. Eso es la orgía. O sea que la orgía es una obra terrible de la carne. Entonces también está el apóstol aquí, el apóstol Pablo. Wow, es que la palabra es tan clara y nos enseña también a nosotros. Ay, 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 gloria al que vive y reina. Vamos a nutrirnos, vamos a llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a dejar todas esas cosas que a Dios no le agradan. Vamos a meternos con la palabra. Vamos a darle ese espacio, ese momento a la lectura de la Biblia, de la palabra, para nosotros tener este conocimiento. Y no solamente tener el conocimiento, sino poner en práctica el conocimiento. ¿Sabe por qué? Porque siempre digo que es mejor conocer un solo texto de la Biblia y ponerlo en práctica, que tú conocer la Biblia completa y no practicarla. O sea, vale mejor la pena conocer un solo texto de la palabra. Hay personas que tienen mucho conocimiento de la palabra, conoce la Biblia de arriba a abajo, de Génesis a Apocalipsis, pero ¿sabe qué? Esa persona no da frutos dignos de arrepentimiento, los cuales tiene que andar con nosotros. Mira, los frutos tienen que estar en un hijo verdadero de Dios. Yo creo en un evangelio práctico. Yo creo en un evangelio que actúa. Yo creo en un evangelio de acción. Yo no solamente creo en un evangelio filosófico de mucha teoría, de mucho conocimiento, de mucha conocimiento teológico de la palabra, de mucha elocuencia. Yo no creo en ese evangelio, no, aunque es necesario, importante nosotros nutrirnos de la palabra de Dios para tener ese conocimiento, pero yo creo que Jesús es el ejemplo a seguir. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo que nos amaba tanto, Dios dijo que nos amaba tanto, que envió a su hijo a morir. O sea que hubo una acción adentro del amor, o sea que el amor es acción. Entonces yo creo en ese evangelio. Mira, vamos a ponernos a cuenta con Dios. Vamos a caminar claro con Dios. Vamos a actuar de acuerdo a lo que dice Dios. Vamos a caminar como Dios dice. Vamos a actuar. Mira, si tú ves a alguien necesitado, quítale el hambre. Eso es evangelio puro. Eso es evangelio del reino de Dios. Si ve a alguien desnudo, mira, vístelo. Dale que vestir, que eso es evangelio puro de Dios. Eso es evangelio verdadero de la palabra.
Ay, 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 es que estamos cansados de tanta filosofía, de tanta elocuencia y nada de acción. Mira, es que Dios quiere acción más que cualquier otra cosa. Dios quiere que tú vivas en acción. Dios quiere que tú ames sin condición, así como Dios nos amó a nosotros. Cuando Dios nos llama a amar sin esperar nada a cambio, eso quiere Dios. Hay personas que aman tal vez al que le cae bien, pero no aman a aquel que no le cae bien. Entonces Dios dice que nosotros debemos de amar aún a nuestros enemigos. O sea que eso es evangelio. Mire, el evangelio del reino, el evangelio que verdaderamente tiene que reinar en nuestro corazón. Ese es el evangelio que yo creo, el evangelio de acción. Entonces dice orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Dice Pablo, a todas esas cosas, todas esas obras, Pablo le dice a ellos, mira, yo le estoy amonestando, yo le estoy enseñando que ustedes tienen que tratar de dejar de caminar en esas cosas. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, Pablo aquí culminando, a Pablo le dice a ellos, ¿sabe que ustedes o las personas que practican esas cosas en la lista que yo te di no van a heredar el reino de Dios? Lamentablemente hay personas que se justifican. Siempre digo que las personas que son un poquito más difíciles para caminar con Dios, para entrar al reino de Dios, son esas personas que tienen justificación propia. Son aquellas personas que no reconocen que están mal. Cuando tú reconoces que tú estás mal, tú vas a acudir a Dios. Tú vas a pedir clemencia a Dios. Tú vas a humillarte delante de Dios. Pero cuando tú te justificas, tú dices, no, es que yo estoy bien, así como yo lo estoy haciendo. Pero ¿sabe qué? Hay personas que dicen, no, yo estoy bien, yo le sirvo a Dios, yo conozco a Dios, pero sabe que tal vez tienen 2 mujeres, algunos hombres. Vuelvo y te digo, mi mensaje es solamente una advertencia de la palabra de Dios. Mi mensaje no es para condenar absolutamente a nadie. No predico el evangelio para condenar. Sí predico el evangelio para aclarar, para llamar al hombre, para que la mente del hombre sea clara en cuanto a la palabra de Dios y que haga un arrepentimiento en cada vida que escucha que no se ha arrepentido, para que conozca y viva para Dios. Ese es el propósito. Entonces dice que esas personas que practican tales cosas, dice Pablo, no heredarán el reino de Dios. Oh, qué triste y lamentable que hay personas que Dios lo tiene marcado para que lo busquen y hereden el reino de Dios, pero están atados, viviendo bajo todas estas cosas, todas esas obras de la carne. Mira, yo siempre le digo a las personas que el momento tal vez que muchas personas viven en el mundo, un momento tal vez agradable para ellos, es pasajero. Mira, es que la paz, le decía yo a alguien, que Dios da, no te la puede dar nada ni nadie. Estuve hablando con una persona la cual me dice que alguien oró por él, un cristiano, y que él sintió algo, él sintió que se fue un peso de su vida. Yo le explicaba a él que si él deja entrar a Jesús, que eso que él sintió, eso va a permanecer en su vida, aún en los momentos adversos que él atraviese, aún en los momentos difíciles. Por eso es que yo te invito a que deje entrar a ese Rey de Reyes en tu vida y en tu corazón. Mira, para terminar aquí, el apóstol Pablo primero menciona las obras de la carne, pero mira, el fruto del Espíritu es algo que tiene que estar en mi vida y en la vida de cada creyente, de cada hombre, de cada mujer de Dios. Si tú no has conocido a Jesús, si tú no has nacido de nuevo, si tú no le has entregado la vida a Jesús, se te va a hacer difícil tú caminar en los frutos del Espíritu. En los frutos del Espíritu solamente pueden caminar esas personas que le han dicho, Jesús, entra a mi vida, te necesito, y reconocen que solamente con la ayuda de Dios se puede lograr. Entonces Pablo dice en el 22 y el 26 del capítulo 5 de Gálatas, mas el fruto del Espíritu es amor. Oye, como dice Pablo aquí, el fruto del Espíritu es amor. Dice gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Eso dice el apóstol Pablo. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea que cada persona que es de Cristo, dice el apóstol Pablo, ha crucificado la carne con los deseos, ha crucificado todas esas obras que a Dios no le agradan, que te mencioné al principio de esta corta enseñanza. Así que dice que han crucificado los deseos y pasiones de la carne. O sea, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oh, gloria, a otros, dice el apóstol Pablo. Pablo nos da una enseñanza tan poderosa. Amigo, tú que estás ahí, crucifica los deseos de la carne y recuerda que nadie te ama como te ama Jesús. Dios te bendiga y shalom.